señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más en El Toro por los Cuernos. Desde Ferrol para toda España, aquí en El Toro, en una temporada tremendamente complicada, y ya lo saben ustedes. Va a ser prácticamente dentro de 2 días, 40 días que fuimos a votar a las elecciones. Bien, la votación ha sido, bueno, pues apasionante. Por un lado tenemos pues el Partido Socialista, ganador de estas elecciones, pero que pierde 700.000 votos. Por otro lado, tenemos a Unidas Podemos, que pierden también 700.000 votos. Nos encontramos con que el Ciudadanos se autodestruye y se queda con 10. El Partido Popular tiene un incremento importante, pero cosecha el segundo peor resultado de su historia. Y nos encontramos con que el conservadurismo español, por primera vez, tiene un éxito extraordinario, porque el triunfador de esa noche electoral no ha sido otro que Vox. Bien, pues para hablar de Vox, para hablar de España, para hablar de Europa, para hablar de todo lo que nos está ocurriendo, tenemos la suerte aquí en Ferrol de contar con Javier Ortega Smith. Javier, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Estamos encantados de teneros aquí y encantados de que nos cuentes qué es Vox. Pero primero me vas a permitir una cosa. ¿Habéis felicitado a los conservadores ingleses? Bueno, no lo sé si el presidente de nuestro partido, que es a quien le corresponde la portavocía internacional, digamos, le habrá mandado un mensaje de felicitación. Supongo que sí, porque han sido unos claros vencedores y además contra viento y marea y teniendo en contra, pues ya se sabe, a toda la progresía, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha sido una gran victoria y ahora veremos las decisiones que toman con respecto al Brexit, pero parecen bastante claras, ¿no? Porque vosotros compartís grupo en Europa con el Partido Conservador Inglés, ¿no? Nosotros nosotros estamos en el grupo de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo, y es verdad que aunque tenemos buena relación con diputados individuales españoles y de otros países, nuestra posición donde realmente se siente compartida en el resto de Europa es en este grupo, en el cual pues nosotros tenemos nuestra posición y nuestra fuerza, y estamos consiguiendo que ese mensaje que en España solo está defendiendo Vox también se esté oyendo en el Parlamento Europeo. ¿Verdad que sí? Bien, vamos a ver, Javier, ¿qué es Vox? ¿Por qué nace Vox? Bueno, ¿cuándo nace Vox? Vienen a ser dos preguntas que vendrían a ser la cara de una misma moneda. ¿Por qué nace Vox? Por el hartazgo y por la orfandad. Hartazgo ante una política de demasiados años en contra de los intereses y de los valores de los españoles, y la orfandad en que ningún partido político estaba defendiendo esos valores, esos principios, esa forma de entender a España, la libertad y las necesidades de los españoles. ¿Qué es Vox? Vox, yo diría, podríamos decir, es un partido político, entonces estaría dando una definición estrictamente jurídica. Podríamos decir que es una alternativa política, estaríamos dándole una definición casi electoral. Yo prefiero decir que Vox es un proyecto político de españoles que amamos a España, que no renunciamos a recuperar lo que significa esta nación, una de las naciones más grandes de la historia, que queremos, como hemos dicho muchas veces, volver a hacer a España grande otra vez, y que llamamos a la esperanza de la inmensa mayoría de los españoles, que no nos resignamos a que tengamos que vivir en un mundo de política oscura, de intereses corruptos, de mentiras electorales, de ineficacia administrativa. Es en definitiva un proyecto de esperanza para los españoles. Y para que llegue vuestro mensaje a los españoles, es fundamental el papel de los medios de comunicación. ¿Cómo os están tratando? Bueno, los medios de comunicación en general, salvando honrosas excepciones, como es esta casa o como otros medios de comunicación a nivel nacional, como es Grupo Intereconomía, por ejemplo, han optado en primer lugar por silenciarnos, es decir, daba igual lo que hiciéramos, nosotros no existíamos en el panorama político. Nadie, por más que hacíamos actos políticos, salíamos a la calle, teníamos propuestas, era la ley del silencio.
Después pasaron a una posición que no sabe si es mejor o peor, que era, ahora sí vamos a hablar de Vox, porque nos está preguntando mucha gente por ellos, pero con un mensaje tergiversado. Es decir, vamos a ponerles todo tipo de etiquetas. Que dicen que defienden España, fachas, ultras. Que dicen que quieren unas fronteras seguras, racistas, xenófobos, insolidarios. Que dicen que quieren que las leyes para luchar contra la violencia intrafamiliar en el seno de la familia, sí, protejan a todos los miembros de la familia. Entonces son machistas, retrógrados, que queremos mantener una España donde se respeten sus tradiciones, su cultura, donde se defienda la tauromaquia, donde se defienda el derecho y la libertad de poder cazar, pues entonces son unos reaccionarios. Entonces pasaron los medios de comunicación en general a una persecución. Y ahora están en una tercera fase, que es no querer aceptar que somos la tercera fuerza política en España, es decir, el negacionismo más absoluto. Siguen con la tergiversación del mensaje, pero ya han subido un escalón. Los medios oficiales ahora ya intentan criminalizarnos, ahora nos hacen responsables de todos los males de la tierra. Solo les falta acusarnos del deshielo en el Polo Norte, porque si hay muerte de mujeres, la culpa la tenemos nosotros por estar denunciando que hay mujeres que están desprotegidas, por ejemplo. Es aquí el anacronismo, ¿no? Si decimos que hay que reformar la Constitución para que los partidos golpistas, los que han dado golpes de Estado, los que han sido sentados en el banquillo gracias a la acusación popular de Vox y que han sido condenados, entonces que nuestro mensaje es un mensaje antidemócrata de odio. Si nosotros decimos que hay que reforzar las fronteras, lo que tenemos es odio hacia todo lo extranjero y, por tanto, como se produzca una agresión a un inmigrante, la culpa la tiene Vox. Es decir, ya no saben cómo criminalizarnos, porque a algunos les gustaría incluso ilegalizarnos para que no pudiéramos hablar en libertad, en democracia. Y es curioso y nos duele, porque somos el partido que está luchando por defender el Estado de Derecho, defender la corona, defender la Constitución. Somos los únicos que sentamos en el banquillo a los golpistas cuando el resto miraba hacia otro lado, los únicos que nos personamos en las causas cuando se atenta contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los únicos que estamos defendiendo los derechos y las libertades de los españoles y proponiendo las reformas que creemos que son necesarias para un Estado más fuerte, más democrático, más solidario. Resulta que nos criminalizan. Bueno, la otra cara de la moneda es que la mayoría de los españoles, cuando conocen nuestro mensaje, la inmensa mayoría nos apoya. Es decir, que cuanto más nos insultan, sí, es directamente proporcional a que cada vez tenemos más votos, más representación, más escaños. Por tanto, a veces les decimos medio en broma, medio en serio, sigan ustedes con su cuento, que nosotros seguiremos recogiendo votos y llenando de escaños o de concejales los ayuntamientos. Os han tachado principalmente de anticonstitucionalistas. Para vosotros, ¿qué es la Constitución del 78? La Constitución, y con esto no digo más que una obviedad, no es más que una norma jurídica. Pero hay que recordarlo, porque hay algunos que la elevan a los altares creyendo que es algo así como algo sagrado, intocable, que no cabe reforma ninguna. Luego están los que se llenan la boca diciendo que son muy constitucionalistas, pero en el fondo todo lo que proponen es cargarse de arriba abajo la Constitución. Por ejemplo, no debería sorprender a nadie si yo digo que el Partido Socialista es el partido que ataca más la Constitución, porque, por ejemplo, promueve un Estado federal que no cabe en la Constitución, por ejemplo, o promueve una república frente al sistema de monarquía parlamentaria, o atenta contra el artículo 14, porque promueve, en eso coincide con el PP y con Ciudadanos, promueven todas estas leyes de ideología de género, donde hacen distinciones por el hecho de ser hombre o ser mujer a la hora de aplicar unas leyes. ¿Qué es la Constitución? Pues es una norma jurídica, una más de las muchas constituciones que hemos tenido en la historia del constitucionalismo español, pero sobre todo, lo más importante, es una norma jurídica que se fundamenta en la nación española. Esto es lo importante. Es decir, lo más importante de la Constitución es que en su artículo 2 deja claro que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esto es una declaración de principios que conforma toda la Constitución. Esa norma jurídica no puede tener ninguna interpretación, ningún precepto ni ninguna aplicación si atenta contra su fundamento, contra lo que lo hace, lo que le da razón de ser. Por tanto, cuando algunos creen que desde la Constitución se puede llevar a hablar de autodeterminación, se puede llegar a seguir financiando o dándole voz a partidos que quieren romper España, a partidos que quieren dividirnos a los españoles, o que desde la Constitución se puede llevar a cabo leyes
perdón por el recordatorio, Alfonso Guerra, que no es precisamente sospechoso de ser de Vox, el otro día nos contaba en un vídeo muy curioso, en unas declaraciones, que cuando se aprobó las leyes de ideología de género, él se preguntó, oye, ¿y esto no atenta al artículo 14 de la Constitución? Y cuando habló con el que era en aquel momento presidente del Tribunal Constitucional, le dijo, sí, sí, por supuesto. Y luego lo dio el Tribunal Constitucional como una ley constitucional. Y cuando le llamó a Alfonso Guerra, le dijo, oye, me he quedado sorprendido, le habéis dado categoría de constitucional a una ley que distingue a los agresores y a las víctimas si son hombres o mujeres, hace distinción por sexo. Y le contestó, es que no sabes las presiones que hemos tenido, demostrando que la independencia del Poder Judicial brilla por su ausencia. Pero con la ley de la violencia de género, que está en este momento, pero vamos, al día, en realidad vosotros, ¿qué proponéis? ¿Cuál sería la alternativa de Vox a la modificación de esa ley? Porque vosotros queréis modificarla. En síntesis, ¿qué es lo que vosotros, cómo veis vosotros para que todos los espectadores el problema que tiene, no tengan ninguna duda? Se resume en un titular: queremos combatir toda la violencia que se produzca dentro del seno familiar, de la familia. Sí. Intrafamiliar, decimos nosotros, donde entran no solo las parejas, también los hijos, también los familiares, etcétera. ¿Y por qué? Y además queremos hacerlo sin que haya distinción entre hombres o mujeres, entre heterosexuales o homosexuales, entre adultos o jóvenes. Para que se me entienda de otra manera, la actual ley solamente protege a una pequeña parte de las víctimas. Alguien me dirá, es que en las encuestas son los que más. Bueno, pero es que la vida de las personas vale lo mismo. No porque estés en un grupo de víctimas más grande que en otro, tu vida vale menos. La ley actual protege, o quiere proteger, aunque en la práctica está fracasando, quiere proteger a aquellas mujeres que son víctimas de sus parejas, pero solo si su pareja es hombre, heterosexual. Ahora bien, como la mujer sea agredida por su pareja homosexual, lesbiana, sí, o como la mujer sea agredida por su hijo, o la mujer sea agredida por su nieto, entonces ya no está protegida. Nosotros lo que queremos es una ley contra la violencia intrafamiliar mucho más amplia, que proteja a las mujeres, con independencia de quién les ataca, proteja a los hombres que también sufren agresiones y violencia de mujeres, que proteja a los niños. Me pasaba una noticia de una madre que acaba de asesinar a dos menores. Pues no está protegida por esta ley. Y cuando dices esto, los grupos de ese feminismo radical, estos que apoyan la ideología de género, te dicen, no, si ese resto de víctimas ya tienen su protección. Y preguntamos, ¿dónde? En el Código Penal. Digo, bueno, pues si es tan buena la protección del Código Penal, ¿por qué no lo aplicamos a todos? Dicen, no, porque nuestras leyes de ideología de género protegen mejor a la mujer. Y le decimos, pues no mientas, si protege mejor a la mujer, extiéndelo a todas las mujeres, no solo las que son víctimas de la violencia heterosexual, y además amplíalo a todas las víctimas. Si es tan buena como decís la ley, ampliémosla a todas las víctimas. Y cuando un niño está sufriendo palizas por sus padres, cuando un abuelo está siendo agredido, pegado por sus nietos, el otro día veíamos un caso de una mujer que había sido degollada por su nieto, después de haber sufrido todo tipo de penurias, de agresiones y violencia. ¿Cómo no va a tener protección esas víctimas? Así que el resumen es, nosotros queremos una ley que proteja a todas las víctimas, con independencia de si son hombres, mujeres, niños, ancianos, todo lo que son víctimas dentro del ámbito familiar. Sí. Estado de las autonomías, Javier. ¿Cómo veis vosotros en este momento, al amparo de la Constitución también, pero no se ha desmadrado todo este sistema autonómico? ¿No nació un poco, de una manera, pretendiendo una descentralización, que sería muy interesante, por supuesto, y muy necesaria, y se ha convertido en 17 taifas absolutamente ingobernables? Hemos retrocedido a la Baja Edad Media. Sí, porque la verdad es que el sistema de las comunidades autónomas hay quien lo ha definido como un sistema mixto entre, pues lo que puede ser un Estado federal o lo que es un Estado centralista, un Estado federal alemán, un Estado centralista jacobino francés. Intentaron hacer un amañado, una invención que no existe en ningún otro lado, que es una especie como, ni siquiera es un regionalismo, ¿no?, a otros estilos. Esto al final lo que hizo fue crear unos mini-estados, como estabas definiendo. Ahora viene la cuestión. ¿Había buena voluntad realmente? Esto que nos vendieron de que las comunidades autónomas iban a acercar la administración al ciudadano, iban a descentralizar, pues nosotros decimos que eso tiene una gran mentira, porque
ya existía una administración descentralizada. Recordemos que los ministerios tenían sus demarcaciones territoriales provinciales. El Ministerio de Hacienda tenía su demarcación, que siguen existiendo, por cierto, porque lo curioso de este sistema de comunidades autónomas es que creó una sobreestructura entre el Estado y los ayuntamientos, una estructura intermedia, pero no suprimió las entidades administrativas que ya existían en las provincias, y por tanto el Ministerio de Cultura seguía teniendo en la provincia de Cádiz la Delegación Provincial de Cultura, o digo Cádiz o me vengo aquí a La Coruña, pero a la vez se crea la Consejería de Cultura. Es decir, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido, voy a empezar de lo menos malo a lo más malo. Lo primero, duplicidades. Se han creado duplicidades o triplicidades de funciones. Es decir, para una misma cuestión, la Hacienda, la Cultura, las obras, el patrimonio, la protección del medio ambiente, ahora hay 2, 3 y hasta 4 organismos, y a veces 5, es decir, los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, el gobierno de la nación, incluso Europa, ¿no? La Unión Europea. Lo primero, las duplicidades o triplicidades de funciones. Lo segundo, ha creado, y esto es muy grave, desigualdades entre los españoles. Ya no tenemos la igualdad. ¿Por qué? Porque hay comunidades que otorgan unos derechos, unas prestaciones a unos por el hecho de estar en su comunidad, una determinada política fiscal, una determinada política sanitaria, que no tienes en otros. Es decir, ese principio de igualdad de los españoles ante la ley, igualdad en obligaciones, pero igualdad en derechos y en prestaciones, ya se ha roto. Ahora depende en qué comunidad vivas, si es en Cataluña, si es en Madrid, en una tienes impuesto de sucesiones con bonificación del 99% en Madrid, en otro tienes el impuesto de sucesiones más alto, como ocurría en Andalucía y en Asturias, depende de donde te haya tocado o donde tengas que vivir. Por tanto, duplicidad, por tanto, división entre los españoles, y luego lo más grave de todo. Lo más grave de todo es que ha creado una competencia desleal, un enfrentamiento, se ha potenciado, se ha primado la deslealtad. Aquí la comunidad autónoma que más desleal estaba siendo, pensemos en Cataluña, en el País Vasco, la que más desleal estaba siendo con el conjunto nacional, la que más actúa de una manera más desleal con el resto de los españoles, y en un permanente reivindicación, un victimismo permanente. España nos roba, el resto de España no, todo para mí, ese egoísmo, esa falta de empatía, de solidaridad con el resto, ha fomentado el localismo, ha fomentado el egoísmo, si se me entiende así mejor. Y eso ha sido, desgraciadamente, el mejor caldo de cultivo para los separatismos. Es decir, desgraciadamente, las comunidades autónomas han sido un trampolín para el separatismo. Conclusión, ¿qué propone Vox? ¿Propone un Estado centralista? No, todo lo contrario, porque además las comunidades autónomas, dentro de sus propias comunidades autónomas, han creado sus propios centralismos. Por ejemplo, en el País Vasco, nuestro presidente, que es vasco, que es alavés, dice que han querido convertir a Álava en Guipúzcoa, a Vizcaya en Guipúzcoa. Es decir, han buscado, o Barcelona, tiene que ser Gerona o Lérida, han buscado un centralismo dentro de las propias comunidades. Nosotros lo que decimos es que queremos que haya un solo gobierno de la nación, que vele por los intereses nacionales, y no 17 pequeños gobiernos pegándose entre ellos y queriendo cada uno como estirar de la tarta, ver el trozo más grande que le dan para arrancarlo. Un gobierno que piense en toda España. Segundo, queremos que haya un solo poder judicial, es decir, que no haya 17 tribunales superiores de justicia queriendo ser la última instancia, sino una pirámide judicial que termine en el Tribunal Supremo y que tenga allí, incluyendo una sala sexta de lo contencioso administrativo, porque el Tribunal Constitucional ha demostrado, perdón, de lo contencioso administrativo no, quería decir de lo constitucional, una sala sexta de lo constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha demostrado estar vinculado políticamente, es un tribunal político, y que por tanto queremos que sean magistrados profesionales. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, cuando ya tenemos un gobierno único, un poder judicial único, un solo parlamento y no 17 parlamentos legislando legislaciones contrapuestas, viene la palabra administración. ¿Y la administración cómo la queremos? Descentralizada. Ahí sí. Cuando ya tienes un gobierno único, tienes que tener tus delegaciones ministeriales en todas las provincias, y con eso está más que descentralizado. Y además hay que devolverle poder a los ayuntamientos, a la administración local, que es realmente la que es más cercana. Por tanto, este cuerpo intermedio, esta grasa intermedia que supone las comunidades autónomas, que nos cuestan una fortuna en impuestos, en burocracia, en coches oficiales, en gastos, queremos que esos recursos se destinen a lo importante. Y lo importante no es el gasto político, que eso le da igual al ciudadano de a pie.
lo importante son las carreteras, los hospitales, la educación. En eso tienen que ir los recursos. La cuestión, por ejemplo, en este momento, enormemente complicada, que es la educación, porque la educación es precisamente el germen, el odio que se está inoculando en Cataluña y en el País Vasco, es precisamente porque se lleva durante 40 años adoctrinando a los niños en el odio a España. Claro. Bien, aquí en Galicia empezamos también, que también tenemos problemas, por el tema del lenguaje, por el tema del español, no se puede hablar, o sea, te hablan de la lengua, por ejemplo, la lengua madre, y yo pregunto, la lengua materna, pero oye, la lengua materna es el español, ¿por qué no puede ser el español? Para mí, para otro, ¿es el gallego? Bueno, pues esa, ¿por qué no compatibilizamos las dos? Tú sabes que aquí en Ferrol, donde estás ahora mismo, hubo una moción, precisamente, por parte de Ciudadanos, cuando tenía un representante, luego lo perdió, porque el idioma de Ferrol, del Ayuntamiento de Ferrol, es exclusivamente el idioma gallego. Entonces, hubo una moción para que se compatibilizara con el español y todos los grupos, excepto Ciudadanos, todos, Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Gallego y no sé si queda alguno, PSOE. Y Unidas Podemos, por supuesto, y PSOE, todos votaron en contra, pero incluido también el Partido Popular. Claro, pero es porque se ha utilizado, desgraciadamente, la cuestión de la lengua. Nosotros somos unos grandes defensores, lo digo de entrada porque hay muchas veces que les han hecho dudar la propaganda negativa. Somos unos grandes defensores de la riqueza cultural española. Las lenguas españolas, el gallego, el vasco, el catalán, son parte de nuestra cultura y enriquecen nuestra nación. España es fuerte y ha sido fuerte en la historia dentro de su diversidad. Una cultura, pero una diversidad idiomática, gastronómica, paisajística. Todo eso forma el entramado de lo que es España. Es verdad que no es lo mismo estar en Andalucía que en Galicia, que en el País Vasco, que en Madrid, aunque todo es España y somos herederos de una misma historia y hemos hecho proyectos comunes, está claro que existe un sabor, una forma de ver la vida, pues con sus matices y con sus formas. Y entre ellas entra la lengua. Ahora bien, la lengua común, la lengua que nació precisamente para evitar fronteras, precisamente para unirnos en el lenguaje y que además luego se expandió a más de 500, 600 millones, no sé cuánto vamos, por todo el mundo. Y ahora estamos dando marcha atrás. Ahora resulta que aquello que nos unió, ahora resulta que estamos, como decías, volviendo a la Edad Media, volviendo a los reinos de taifas, prohibiendo que se pueda hablar español en las escuelas, que puedas educar a tus hijos en español. Esto decimos estupendo, que se estudie gallego, pero deje usted libertad. Pero sobre todo hay una obligación de todos los españoles recogida en la Constitución, que es la de el derecho a poder conocer, estudiar, hablar y utilizar la lengua española. Y también el deber, no solo el derecho, el deber. Por tanto, ¿qué está pasando en Galicia? Pero claro, hay algunos votantes del Partido Popular que se llevan las manos a la cabeza cuando dicen qué barbaridad lo que pasa en Cataluña, qué barbaridad que no dejan hablar en español en las escuelas y persiguen a los niños en el patio del colegio o que no puedes ir a una administración. Oiga, la primera ley de normalización, llamada de normalización, es una gran mentira, que es de anormalización. Pero no hay nada más anormal en la vida que no te dejen hablar tu lengua materna, la lengua común de los españoles. La primera ley llamada de normalización lingüística fue de Manuel Fraga, del Partido Popular, que luego la exportaron y la copiaron en el País Vasco, la copiaron en Cataluña, y luego, teniendo mayoría absoluta el Partido Popular, lo impuso en Baleares. El separatismo pancatalanista que existe en Baleares y que existe en Valencia es fruto, desgraciadamente, de las cesiones, de las concesiones y del complejo del Partido Popular. Y aquí en Galicia vamos por el mismo camino. Están avanzando más que lo que conseguían avanzar con el bloque nacionalista galego, porque al final es ese totalitarismo, esa imposición. Pero qué miedo le tienen a la libertad. Deje usted que la gente hable lo que le dé la gana. Que la gente sea libre y hable como quiera. ¿Recuperaríais competencias vosotros por parte del Estado en educación? Sí, nosotros, ¿recuperaríais la educación? ¿Qué competencias nosotros proponemos modificar, pero eso debemos hacerlo todos los españoles, mediante una reforma constitucional, modificar el título octavo para ir a ese modelo que he hablado, en vez de un modelo de comunidades autónomas, un modelo de un único gobierno, un único poder legislativo, un único poder judicial y una administración descentralizada. Pero hasta entonces creemos que se puede avanzar mucho como carácter de emergencia, de urgencia, devolviendo 4 competencias al Estado que son fundamentales. La competencia de justicia, para que haya una unidad, la competencia de educación, o si queremos empezamos de la más importante, la de educación, la de seguridad interior, es decir, las policías autonómicas, que ya vimos en el golpe de Estado, qué es lo que ocurre cuando en vez de estar defendiendo la ley, el respeto a las sentencias, se ponen de parte de los golpistas. Competencia de educación, competencia de seguridad, competencia de sanidad, para que tengamos las mismas prestaciones
en toda España y la competencia de justicia. Esas son las 4 competencias que nosotros proponemos y que por eso, aunque nosotros estemos en contra del sistema autonómico, nos presentamos a las elecciones autonómicas. Estamos ya en 10 parlamentos autonómicos, en 3 tenemos 3 eurodiputados, tenemos 52 diputados nacionales, de los que yo me honro siendo uno de ellos, estamos en más de 500 ayuntamientos, pero hoy cuando nos preguntan, ¿y por qué ustedes, si no creen en las comunidades autónomas, van a las elecciones autonómicas? Precisamente para lograr desmontar las comunidades autónomas desde dentro, para lograr frenar de alguna manera el daño que las comunidades autónomas están haciendo hasta que podamos cambiar de modelo territorial. Y por tanto, para promover la devolución de competencias desde las propias comunidades autónomas, que creemos que cuando una competencia se devuelve, no es como algunos mienten, se la llevan a Madrid. Eso es absurdo, mire, como si el gobierno está en La Coruña, o está en Lugo, o está en Ceuta. Se devuelve al Estado, no a una ciudad, no a una parte del territorio. Cuando una competencia se devuelve al Estado, quiere decir que se devuelve al gobierno de la nación. Y ese gobierno la administra para todos los españoles por igual. No es que se quite de Galicia para llevarse a Madrid, como algunos creen, sino que se saca de una competencia que se está actuando de manera desleal con el resto y de manera exclusiva. Se hacen planes nacionales de educación, maestros nacionales que tengan movilidad. Usted sabe el problema de los maestros ahora mismo. Usted estudia la carrera de maestro, intenta cambiarse de comunidad, digo maestro como con otros muchísimos funcionarios. Intenta ir a otra comunidad autónoma y tiene las puertas cerradas. Tenemos fronteras laborales interiores porque no conoces el idioma, te exigen unos niveles de idioma altísimos. Conclusión, que ese maestro nacional que podía viajar por toda España, ahora ya no puede salir de su pueblo, de su ciudad, porque ya no encuentra trabajo en otro sitio. Bastante problema. Mucho. Bastante. Pero no pasa al revés. Y muy caro. Pero no pasa al revés. Cuando un catalán que tiene la suerte de saber catalán porque ha nacido allí y además por ser español sabe español, sí puede viajar por toda Cataluña y puede viajar a las demás comunidades. Pero un andaluz o un madrileño que no sabe catalán, al final no puede entrar. No puede entrar en Cataluña. Y eso es una injusticia, porque los españoles tenemos que tener libertad de movimiento, libertad laboral, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. O sea, se está atentando hoy con relación a la libertad más que nunca. Más que nunca. La libertad hoy en día está amenazada y hay que decirlo claramente, que no nos engañen. Cada vez es más difícil poder opinar lo que quieras en cuanto te sales del discurso oficial. Cada vez es más difícil poder desplazarte, como estamos comentando laboralmente, poder educar a tus hijos como quieras, cosas que hace 20, 30 años no pasaban. Es decir, ahora las amenazas, los cordones sanitarios, la libertad para que tú puedas defender tu posición política con normalidad y que luego los españoles digan, pues miren, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, o sí lo estoy. Nosotros lo hemos vivido desde que nació Vox. Nos hacen cordones sanitarios partidos que se decían democráticos, como Ciudadanos o como el Partido Popular, que todo lo que decimos inmediatamente lo criminalizan porque no quieren que hablemos, porque tienen miedo. Les decía hace un momento, vengo de estar en un acto con un montón de amigos aquí en el Ferrol, y yo les decía, fijaros, no quieren contar la verdad de cómo está el sistema de pensiones. El sistema de pensiones nuestro es un sistema que está fracasado, es un sistema que está quebrado económicamente, que se está soportando a base de presupuestos, de presupuestos, que no debería ser de presupuesto porque debería ser caja única de la Seguridad Social, primero de presupuestos y cuando ya no les llega, de créditos, pidiendo dinero a los bancos para poderlo mantener. Es un sistema de jubilaciones, de pensiones, que hay que reformarlo. Pues no quieren que hablemos de ese tema, no quieren que hagamos alternativas, que presentemos alternativas para hacer un sistema que sea viable económicamente, que sea más justo y que nos permita tener unas pensiones en el futuro garantizadas y con mucho mayor poder adquisitivo. Pues no quieren que hablemos de esos temas. Por tanto, contestando a la pregunta, desgraciadamente sí, cada vez hay menos libertad, no puedes decir lo que quieras. Yo intenté el otro día en el ayuntamiento explicar en un acto contra la violencia contra las mujeres, explicar educadamente nuestra posición y decir que nos solidarizábamos con esas mujeres asesinadas, pero también con todas aquellas que no están protegidas por la ley. No se me dejó hablar, se me insultó, se me gritó. Yo digo, pero ¿por qué tienen tanta falta de democracia, tanta falta de respeto? Solo es su discurso y si no estás de acuerdo con su discurso, entonces eres un fascista, un neonazi. No, somos demócratas, creemos en España, creemos en la libertad y queremos poder explicar nuestras ideas. Por suerte, cada vez más españoles las están conociendo. ¿Y qué opináis de la ley de la memoria histórica? Pues que atenta a la libertad también, a una libertad básica y esencial, que es, primero, atenta a la verdad, todo hay que decirlo, atenta a la verdad, porque es un eufemismo. Hay que reconocer que la progresía son genios y maestros del idioma y de la demagogia, porque le llaman, perdón que salto para atrás al tema de antes, le llaman leyes de igualdad
cuando son de desigualdad, porque nos tratan desigual a los hombres a las mujeres, a los heterosexuales, homosexuales. Hablan de leyes de memoria histórica, y es justo las leyes de la desmemoria histórica, de la amnesia. ¿Por qué? Porque solo quieren hablar de una parte de la historia, por ejemplo, si se refieren a la historia triste, trágica, de hace 80 años de nuestra guerra civil, solo hablan de una parte de la historia, y solo en la versión que ellos quieren que haya en la historia. No permiten que nadie opine de otra manera, y desgraciadamente una guerra civil es algo trágico, es la mayor tragedia de una nación. Es una guerra entre hermanos, una guerra fratricida, donde se cometen crímenes, desgraciadamente, por todos los bandos, y que donde muchos no tuvieron elección, les tocó donde les tocó la guerra, y donde estalló, y tuvieron que luchar en un bando o en otro. Pero lo que no se puede aceptar es unas leyes que marcan, como el Gran Hermano, como el Ministerio de la Verdad de Oswald, que nos dicen de qué se puede pensar y qué no, y además cómo tienes que pensar, cuál es tu verdad, cuál es la verdad, y no puedes salirte de ahí, pues te sales por ahí, te denuncian y te hacen callar, y dentro de poco nos sancionarán. Nosotros decimos que hay que derogar esa ley y que hay que establecer en los planes de educación una asignatura de historia como lo que algunos tuvimos, donde estudiamos toda la historia, toda la historia. La historia de España es una historia grandiosa de la que debemos estar muy orgullosos. Hay, como en todas las naciones, cosas que a unos les gustan más que otros, episodios de nuestra historia que nos enorgullecen más, otros que nos enorgullecen menos, pero que hay que dejar que las generaciones futuras conozcan toda la historia de España y luego libremente juzguen. Y sobre todo, hay que dejarle a los historiadores que sean ellos quienes puedan explicarnos la historia después de su estudio científico, de su estudio de datos, no venir a reescribir la historia, que es lo que hacen algunos. Permítame un paréntesis similar. Es como los que quieren explicarnos lo que hay que hacer en el medio ambiente sin escuchar a los científicos, que son los que nos pueden dar las soluciones, nos pueden hacer el diagnóstico real de los daños que está sufriendo nuestro medio ambiente y las soluciones técnicamente eficaces para intentar corregirlo y mejorarlo en la medida de lo posible. Pues no, se meten los políticos, los demagogos, a decirnos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y a darnos su única visión sobre el medio ambiente, su única visión sobre los problemas del planeta y sus únicas soluciones, que son las que ellos dicen, que normalmente no coinciden con la de los científicos. Sí, no, y además es alarmante porque cuando, por ejemplo, dicen, es que este tema, que a mí me preocupa mucho esta frase, este tema es que ya está zanjado. Y yo pienso, Dios mío, si esto se hubiera dicho pues en la época de la esclavitud, claro, porque estaba zanjado. Entonces en Estados Unidos estaba zanjado. La economía americana se basaba en el algodón, estaba zanjado. Entonces seguiríamos con esclavos. ¿Cómo el tema zanjado? No existen temas zanjados. No. Todas las generaciones tenemos el derecho de opinar sobre lo que estamos viviendo una y mil veces. Y para intentar mejorarlo. Porque claro, me encanta el ejemplo de la esclavitud, yo lo he puesto alguna vez, y podríamos poner también el de las sufragistas. Cuando las mujeres estaba zanjado que la mujer no tenía derecho a votar, no tenía derecho a estar en las instituciones, no tenía derecho a llegar a las altas magistraturas del Estado, ser magistrada del Tribunal Supremo. Era tema zanjado. Era un tema zanjado. La mujer estaba de florero. Oye, era un tema zanjado. Y tuvieron que salir unas mujeres, las famosas sufragistas y las feministas de verdad. Por ejemplo, Concepción Arenal, que nació aquí, en el Ferrol, que salieron. Por cierto, era curioso porque las que más avanzaron en eso no eran precisamente la izquierda las criminalizaba, porque decían que la mujer no tenía que tener derecho a votar. Eso decían en la República Española, porque era más susceptible de estar manipulada por el hombre. Entonces, un poco el respeto que le tenían a la mujer, ¿no? Decían, como está manipulada por el hombre, y además, como va a defender, es más tradicional, decían, y va a defender la familia, la religión, las tradiciones, la cultura, no nos interesa porque acaba votando a la derecha. Y una cosa muy importante, y como va a estar condicionada por lo que le diga el confesor, pues entonces, claro, te cuento, en la época en que los confesores eran más de derechas. No, hoy en día condicionar a sus hijos, porque lo que diga la madre lo van a hacer caso los hijos. No van a hacer caso los hijos. Es esa visión. Y entonces, volvemos a esto, es decir, al final esos temas tabús, nosotros, a mí, de verdad que una de las cosas que más hay dos cosas que me satisfacen muchísimo desde que hemos empezado con este proyecto político y que hemos aparcado nuestra vida normal. Yo me he dedicado durante 25 años a ser abogado, vivía de la abogacía y he tenido que dar este salto a la política como la inmensa mayoría de mis compañeros, que de repente nos miramos y decimos, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacemos en el Congreso? ¿Qué hacemos si tú has dejado tu empresa, tú has dejado tu tal? Bueno, pero lo más bonito de todo, lo primero es ver los miles y miles y miles de agradecimientos de españoles que te dicen gracias, por fin habéis llegado, por favor no os rindáis, gracias por estar diciendo lo que queríamos decir todos. Y lo segundo realmente es la satisfacción
Yo sé que a veces algunos creen que nos preocupan mucho las broncas, ¿no? Pero la satisfacción de poder decir en las tribunas, en las televisiones, en las instituciones, decirles a la cara a tanto político: estáis mintiendo, habéis engañado, habéis mentido, lleváis demasiados años jugando un juego en el que vosotros poníais las reglas y en el que solo permitíais jugar a los que os daban la razón. Y ahora hemos llegado algunos a fastidiaros el tinglao y a deciros que no, que esto no es así. Y esta primera satisfacción la tuve el primer día que entré como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, en la Junta de Portavoces, y cuando yo empezaba a levantar la mano y decía: no, perdone, ¿y por qué tenemos que aumentar el gasto en los llamados vocales vecinos? Bueno, tú no sabes, que esto se ha hecho siempre así. Ya, pero es que no le veo la necesidad. Yo creo que es al revés, lo que hay que hacer es reducir ese gasto, que es un gasto innecesario, hay que dejarlo a la mínima expresión. Entonces se ponían muy nerviosos, claro, que tenían colocados allí a todos los de su chiringuito. Y esa satisfacción de ser libres, de no tener hipotecas y de poderles decir que yo no vivo de ustedes, que no vivo de la política, que no vivo de sus chiringuitos, que claro que podemos decir que hay que acabar con las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a organizaciones patronales, porque nuestro partido, que lo hemos creado poniendo todos 10 euros, 5 euros, empezamos siendo 25, hoy somos 57.000, no depende de ustedes, ni de sus subvenciones, ni de nada, por eso somos libres, ustedes no. ¿Qué haríais con las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a la patronal? Suprimirlas. Y que todo ese dineral, esa burrada de dinero... Porque eso es una fortuna, ¿verdad? Es una fortuna, son millones y millones de euros que reciben los partidos políticos, que reciben por el número de votos que han recibido, reciben por el número de escaños que han tenido, reciben por compensación de los gastos electorales. Oiga, no, usted haga como nosotros, que venimos a la política y que decimos que hace falta una campaña, que hace falta tener una sede política, que hace falta comprar unos pasquines, pagar una cuña de rayo, que hace falta de nuestro dinero, nos rascamos el bolsillo de nuestro dinero. Nosotros decimos que hay que suprimir, porque todo ese dinero, esos millones de dinero, necesitamos que vayan a cosas verdaderamente útiles para los españoles. Por ejemplo, para ayudar a tantas familias españolas que les cuesta una fortuna llegar a final de mes, para ayudar a mejorar las pensiones, para ayudar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen unos sueldos que no son dignos para la labor tan importante que hacen, para dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a nuestras fuerzas armadas del material y de los recursos necesarios, para reforzar nuestras fronteras, para ayudar en políticas sociales a tantos jóvenes que están teniendo que agarrar su maleta y marcharse fuera de España porque nadie les da una oportunidad. Podríamos hacer tantas cosas con ese dinero. Porque es inmenso. ¿Lo tienes cuantificado? El dinero que se gasta en gasto político, solo el gasto político. Y en subvenciones a lo que decíamos, sí, a partidos políticos, a sindicatos y a sí, la patronal. No recuerdo el dato exactamente, pero pueden ser 190 o 200 millones anuales, sí, lo que se llevan los partidos políticos. La verdad es que es una cantidad impresionante. Pero como alguna vez hemos explicado, cuando hay una familia española necesitada, aunque solo fuera 1 millón de euros, si con ese 1 millón de euros esas familias conseguimos que salgan adelante, que tengan trabajo, ya habrá merecido la pena. Porque ¿eso significa que se coarta la libertad política? No, eso significa, y nosotros lo hemos demostrado, que la vida política puede continuar, pero viniendo a la política con sacrificio, es decir, dedicándole tu tiempo, tus recursos económicos, sacrificándote, poniendo dinero, poniendo tiempo, recorriendo España como hacemos nosotros, y no pretendiendo que todo eso lo pongan el resto de los españoles, que lo más seguro es que ni te han votado ni les interesa lo más mínimo. Claro, pero todo eso está ya totalmente institucionalizado, claro, y luego como estamos en una especie de todo lo que es de la tiranía de lo políticamente correcto. Esto es. Que esto es la dictadura de lo políticamente contra correcto. Lo que yo voy aquí en el toro por los cuernos, sí, desde hace 9 años. Aquí no quiero nada que sea políticamente correcto. Claro. Y todo lo que sea una especie de enjuague entre unos y otros para favorecernos todos. No, señor. Aquí Además, las cosas al pan y al vino. Y al vino. Además, lo de políticamente correcto, la verdad es que al final suele ser lo más incorrecto políticamente. Totalmente. Porque claro, lo políticamente correcto, ¿y quién decide lo que es correcto y lo que no? Resulta que los que están en el chiringuito, los que están en la esta, que son los que dicen, no, lo políticamente correcto es decir esto. Claro, porque si digo lo contrario, tú probablemente no estarías cobrando el sueldo que estás cobrando, ni el observatorio ni el chiringuito ese que te mantiene a ti estaría vigente y lo habríamos derogado. Claro, hay tantas cosas importantes que hacer en España que de verdad que nuestra batalla contra todas estas mentiras de lo políticamente incorrecto, que es la realidad, pues no podemos bajar la guardia y tenemos que combatirlas hasta que primero se conozca que es una gran mentira, sí, y segundo,
poder proponer las soluciones. En este momento estamos pasando una etapa muy complicada, muy preocupante, muy preocupante. Los pactos, incluso el propio PSOE, dicen, voces ya del PSOE, Sí. que son pactos endemoniados, decía Paje el Sí. otro día, ¿no? Porque, claro, no cabe duda que ahora mismo está el Partido Socialista por un lado, pero un Partido Socialista un tanto especial, porque no es el Partido Socialista de siempre, no es nuestro Partido Socialista constitucional que en un momento determinado Felipe González abjura de todo lo que es marxismo y Sí. se convierte en una socialdemocracia. Da la sensación de que el Partido Socialista de hoy, a donde va, es a caer otra vez en manos de Pablo Iglesias, pero no nuestro Pablo Iglesias Del pose anterior. ferrolano que crea el PSOE, Sí. sino una involución a ese hombre que Sí. también hablaba del golpe de Estado como Cierto. elemento de Sí, política. sí, y que señaló al líder de la oposición hasta que lo mataron. Bien, entonces es, de alguna manera, renunciar a lo que fue el nuevo PSOE de Felipe González, volver a ese PSOE de Pablo Iglesias el ferrolano, precisamente en brazos de los comunistas bolivarianos, que es Sí. Podemos, Unidas Podemos, y el Pablo Iglesias, ¿cómo se llama de segundo apellido? Turrión, Bueno, el de hoy. sí, el de hoy. Es el volver coleta. a abrazarse al padre Iglesias. Es que es curioso a Pablo Iglesias. Es volver a... Es volver, y además es hacerlo abrazándose. Por eso hay que escuchar a antiguos líderes del Partido Socialista que nos los están haciendo buenos. Has mencionado a Felipe González, podíamos mencionar a Alfonso Guerra, a Joaquín Leguina, a Paco Vázquez. a Paco Vázquez. Están echándose en brazos, evidentemente, de lo peor, o de los totalitarios comunistas disfrazados de morados, que son los amigos de Irán, los que financió la dictadura iraní, la dictadura criminal bolivariana del chavismo, de Maduro, castrismo en Venezuela, que tiene a nuestros hermanos hispanoamericanos de Venezuela bajo la bota, el yugo y el crimen, y es echarse en manos de los separatistas, los golpistas de Esquerra Republicana, del PDeCAT, del PNV, de todos los partidos que desde nuestro punto de vista tenían que estar ilegalizados. Son estos partidos separatistas que atentan contra la Constitución, que atentan contra la libertad, que dan golpes de Estado, que tienen a los CDR, que son sus camisas pardas, como les llamábamos en los juicios, recordando a las camisas pardas nazis, porque han sido detenidos haciendo explosivos por la Guardia Civil, son grupos terroristas. Bueno, ellos tienen los antecedentes de Terra Iure y tienen los antecedentes de la ETA. Y qué triste, ¿no?, que un gobierno de una nación o un gobierno en funciones, o quien quiere ser gobierno de España, tenga que echarse en manos. Yo estoy convencido, y aquí voy a decir algo que no lo he dicho hasta ahora desde el pacto, yo estoy convencido que si el Partido Socialista, Pedro Sánchez, no sé si esta conversación la va a escuchar o no, pero si yo le tuviera delante ahora le diría, ¿por qué no hace usted una cosa? Y es decir, garantizarnos, de verdad, con mucha claridad, que va a respetar a España, que va a respetar la Constitución, que va a luchar contra los golpistas, que no va a permitir ningún ataque más a la libertad, que va a recuperar las libertades de los españoles, que va a garantizar la soberanía, el respeto a las leyes, a los tribunales, y propone un pacto, llámelo usted como quiera, un pacto por España, por la Constitución, como más les guste. Yo estoy seguro que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox firmaríamos ese pacto, con tal de dejar fuera a los partidos separatistas, a los partidos totalitarios. Estoy convencido. Y si fuera inteligente lo haría, porque pasaría a ser el presidente del gobierno de España durante décadas, porque tendría el apoyo del resto de los partidos. ¿Cómo nos atreveríamos a no votar a un presidente que de verdad esté garantizando si me dais vuestro apoyo? A nosotros cuando nos han dicho, ¿y por qué Vox no ayuda a la gobernabilidad? Pues porque no podemos darle el apoyo a quienes se está echando en brazos de los golpistas, quien está diciendo que les va a permitir un nuevo referéndum de autodeterminación. No lo dice así de claro, pero tampoco dice lo contrario. No dice os voy a legalizar, no dice voy a terminar con vosotros, os voy a cortar el grifo, voy a garantizar la libertad de educación, voy a reforzar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña y el País Vasco. Hace las políticas que quieren escuchar los golpistas. Pero si esa persona dijera, a ver, aunque sea movido no tanto por el altruismo, sino a lo mejor por la vanidad. Sí. Yo quiero ser presidente del gobierno, ¿no? Y que dijera, bueno, pues, ¿qué quiero tener? Un gobierno inestable, absolutamente secuestrado, condicionado por los separatistas, por los totalitarios. Voy a dirigirme a la opinión pública, voy a sacar un documento perfectamente claro, perfectamente determinado de las políticas nacionales, de respeto a la Constitución, habrá a lo mejor cuestiones económicas en las que no se pusiera de acuerdo todos, pero en los grandes pactos, en las grandes líneas, ¿no? Defender nuestras fronteras, defender la posición de España en el exterior, respetar a nuestros jueces, es decir,
y lo plantea ante la opinión pública y les dice al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, apóyenme, tendría los votos y les sacaría adelante. Estoy seguro que sacaría adelante esa investidura. Y habría un gobierno de España que a lo mejor no coincidiríamos en todo, pero que diríamos, bueno, es un gobierno de España socialista, pero que respeta la Constitución, respeta los principios esenciales de la libertad y sobre todo respeta a la nación. Y lo más importante, ha arrinconado a los golpistas, a los separatistas, que tendrían las horas contadas. Pero no, prefieren echarse en manos de la mezquindad. ¿Por qué no da ese paso? Pues porque no creen en España. Es que el gran problema de esta gente es que no aman a España. Porque quien ama algo es capaz de sacrificarse hasta decir, no me importa. Mira, aunque yo no llegue a un gobierno, aunque yo tenga que sacrificarme en cuestiones personales, no me importa si consigo este objetivo. Si de verdad amase España, si de verdad le preocupase a los españoles, diría, a ver, ¿quién defiende mejor a España? ¿Quién defiende mejor a los españoles? ¿Quién busca el bienestar de los españoles? ¿Quiénes? Pues hombre, no van a ser precisamente los que quieren dar golpes de Estado, no van a ser precisamente los que quieren convertir a España en Cuba. Pues voy a intentar buscar a esa otra masa, que es una inmensa mayoría de españoles, que creen en la Constitución. Y no sería el gobierno ideal para nosotros, pero sería un gobierno decente, un gobierno que llevaría a gala ser gobierno de España. ¿Para qué quieres esa victoria, entre comillas, de lograr una investidura habiendo dejado de defender el interés general de España? Ese gobierno vosotros lo apoyaríais. Yo Ese gobierno, estoy seguro. Vosotros lo apoyaríais. ¿Y tú crees que el Partido Popular y Ciudadanos también lo apoyarían? No me cabe duda, porque además no podrían dejar de hacerlo. Porque ante su electorado, si de verdad hubiera un gobierno, sé que estoy hablando un poco de ciencia ficción y dicen los especialistas en comunicación que nunca hay que hacer cuando hablas de política una ficción, pero yo creo que los espectadores me están entendiendo lo que digo. Yo no estoy hablando del Pedro Sánchez que conocemos, no estoy hablando del Partido Socialista que conocemos, estoy hablando de que tuviéramos la gran suerte los españoles de que el Partido Socialista lograse sustituir a Pedro Sánchez, lograse que líderes socialistas que con sus ideas en política económica diferente, pero que con un concepto de respeto al Estado de Derecho, de política nacional, de política de respetar que los delincuentes tienen que estar en prisión, de que los golpes de Estado se tienen que parar, de que no se puede seguir cediendo competencias, que hay que recuperarlas, que hay que... Yo estoy convencido que esto ningún votante ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Vox lo vería mal, porque diría, bueno, intentemos en las próximas elecciones tener más votos y que el gobierno sea más como nos gustaría a nosotros. Pero al menos que esas líneas rojas, yo digo siempre roja igualdad, ¿no?, que son las líneas que nos deberían mantener unidos a todos los españoles, pues vamos a garantizar que los españoles tengan igualdad ante la ley, vamos a garantizar que se respete la sentencia de los tribunales, vamos a garantizar que la unidad de España es intocable, vamos a garantizar que se va a respetar y a dotar y a apoyar a nuestros cuerpos y fuerzas del Estado, a nuestras fuerzas armadas, que son los que nos protegen. Vamos a conseguir que los planes de educación den las mismas oportunidades para todos. Con esas líneas maestras, eso que se llamaba antiguamente, hace unos años en política, decían que eran los grandes pactos de Estado. Pactos de Estado. Hagamos esos pactos de Estado y estoy seguro que todos los partidos lo firmaríamos. Y luego, legítimamente, cuando lleguen las elecciones, cada cual intentaría ser él el que gobernase y, digamos, añadir esos elementos que le falten a ese gobierno de las políticas que a ti te gustaría. Sí. Pero ¿tú crees que con este Partido Socialista, el actual, y con Pedro Sánchez a la cabeza, cabría la posibilidad de un milagro? Milagro sí. Yo siempre creo en los Posibilidad milagros. no, milagro sí. Bueno, ¿podría haber un milagro? De que este hombre dijera, pues verdaderamente voy a hacer el pacto. Bueno, si nos tenemos que basar en lo que hemos visto hasta ahora, es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, si fuera fácil no sería un milagro. Pero yo en esto tal vez soy muy optimista. Nosotros hemos recibido el 10 de noviembre casi 4 millones de votos. Bueno, pues hay 340.000 votos por las encuestas que han hecho diferentes medios de comunicación y que hemos tenido conocimiento de ellas, y algunas de las que hemos encargado nosotros, que coincidían, variaban entre los 280.000 y 340.000. Unos 340.000 votantes, ex votantes del Partido Socialista, que han votado a Vox. Y eso para nosotros es una gran esperanza. Y no lo decimos porque nos lo digan también las encuestas, porque nosotros en nuestros actos, durante toda la campaña, nos comentaban y decían, oye, el otro día sabéis lo que me pasó en el acto. Vino uno, subió a hacerse una foto y me dijo, yo he sido votante del Partido Socialista toda la vida, yo os he votado porque sois los únicos que estáis defendiendo España, Y el otro me contestaba, el otro portavoz, Iván o Rocío o Santi, oye, pues a mí me pasó el otro día y tal. Y ya empezó a ser una rutina todos los días. 340.000. En Andalucía fue un tercio de nuestros votos provenían de antiguos votantes de la izquierda. Cuando tuvimos los 12 escaños. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa son las cabezas de los partidos y la estructura y otra cosa muy es el férrea, votante. y otra cosa es el votante, incluso los afiliados, que a lo mejor dicen, oye, yo soy socialista, yo creo en el Partido Socialista,
Pero yo amo a España, yo no quiero que se rompa España. Yo amo el Estado de Derecho, yo no quiero que los delincuentes pisoteen las leyes, burlen de los jueces, que se burlen de las leyes. Y a lo mejor esos socialistas, los 340.000, logramos entre todos que al final terminen empujando a su propio partido a llevarlo a un punto sensato. Es verdad que la historia del Partido Socialista, y nosotros lo hemos dicho desde su propia fundación con Pablo Iglesias, es un partido que ha apoyado el golpe de Estado, que asesinaron al líder de la oposición, a Calvo Sotelo, participaron en el golpe de Estado que hubo, en la rebelión que hubo en Asturias en el año 34, en el pucherazo electoral que hubo en el 31, es decir, tienen una historia bastante criminal y bastante poco democrática. Pero bueno, estamos hablando de hace 80 años. Pensar que ahora pudiera ocurrir que los que son socialistas, bien porque el Partido Socialista empezara a perder votos, o bien porque internamente dijeran, oye, vamos a conseguir unos líderes que sí, que sean socialistas, pero que respeten a España, el Estado de Derecho, las leyes y demás, pues podría producirse ese milagro. Dios lo quiera. Dios lo quiera. Europa, Javier, ¿qué idea tenéis vosotros de Europa? Defender Europa, que eso es lo que no se está haciendo ahora. Los que se les llena la boca en la Unión Europea, especialmente bajo lo políticamente correcto del europeísmo burocrático, de los lobbies, ese que apoya Merkel, ese que apoya Sarkozy, ese que apoya quienes en el fondo no creen en una Europa, como ha sido siempre Europa, una Europa de valores, porque Europa y también España nació con los valores del humanismo cristiano, totalmente, de la filosofía griega, del derecho romano, lo que era Occidente, en definitiva, y se está perdiendo. Y entre otras cosas, porque tenemos que darnos cuenta que cuando se desprotegen nuestras fronteras, cuando no se toma en serio la política exterior europea como una política de necesidad de reforzar nuestra seguridad, cuando se abre carta blanca, que aquí puede entrar todo el mundo y se nos están colando yihadistas, se nos están colando el islamismo radical, las mezquitas salafistas, cuando se está descomponiendo moral y éticamente Europa, se está poniendo en riesgo Europa. Por tanto, ¿cuál es nuestra posición ante Europa? Y así la defiende nuestro grupo europeo: defender Europa. Defender una Europa fuerte, una Europa segura, una Europa que respete la soberanía de los Estados-nación frente a quienes quieren meternos en una especie de magma difuso, una especie de Estados Unidos de Europa, ¿no? Donde ¿soberanía hasta dónde? Claro, la soberanía... ¿Hasta qué punto cederla? Hasta la que quiera cada nación. Quiero decir que la soberanía nacional es la que no podemos renunciar a ella. Claro. Y claro, no se nos puede venir a decir desde Europa, desde los Merkel y compañía, decirnos si podemos o no proteger nuestras fronteras, nuestra casa, si podemos tener no sé qué política fiscal o no, si podemos tener no sé qué leyes. Está bien que nos pongamos de acuerdo los europeos en un proyecto común que nos haga más fuertes, pero respetando, es un proyecto que tiene que respetarse. Y nosotros pedimos para España que se la respete, que España pueda hablar de tú a tú con el resto de los países, que no seamos los convidados de piedra de la Comisión Europea o del Consejo Europeo o el Parlamento Europeo, que no seamos realmente unos europeos de segunda o de tercera. Creo que cuando se reúnen en el Club Bilderberg, que he citado antes, algunos globalistas que nos quieren decir cómo tiene que ser el mundo, los amos del mundo, se olvidan que la mayor fortaleza que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo, los españoles en este caso, reside en la fuerza de nuestras naciones, que son las que nos protegen frente a un globalismo deshumanizado de las multinacionales, ¿no? Los Macron, los Merkel, los Soros, todos ellos no creen en las naciones, porque saben que la nación al final protege a sus hijos, protege a sus compatriotas, y les protege en seguridad, en derechos, respetando sus tradiciones, su cultura, su fe, su ¿Y hasta historia. qué punto España en este momento está totalmente desprotegida en Europa? Porque yo te lo digo desde una comunidad autónoma que ha padecido, pero a fuego, todos los recortes que nos han hecho. Aquí nuestros pescadores no pueden pescar lo que deben de pescar. Nuestros ganaderos, con la leche y con todo esto, es tremendo. Las cuestiones de nuestra industria naval se vio, pero masacrada totalmente. Y además, no me vale con que había que hacer una reconversión. Cuidado, a nosotros se nos exigió aquí en Ferrol que cerráramos Astano.
pero en ese mismo momento se abría Puerto Real en Andalucía para favorecer el voto socialista. Claro. O sea, si había que hacer una reconversión, era una reconversión global. Claro. No solamente cierro aquí para abrir allá. Por lo tanto, Galicia se ha visto especialmente maltratada por nuestra entrada en Europa, vamos, por la poca defensa que han hecho tanto el Partido Socialista como el Partido Popular de nuestros intereses. Así fue. Y también España. Así fue, porque el gran problema era bueno entrar en la Unión Europea, muy bueno en la antigua Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Era muy bueno, porque de alguna manera entrábamos en un club con otros países, los 14 países iniciales y los actuales, pero que nos daba una posición mayor. Pero claro, el problema de entrar en un sitio, cuando consiste en que todas tus fortalezas te tienes que desprender de ellas, y teníamos que desarbolar nuestra flota, una de las mayores flotas pesqueras, teníamos que terminar con nuestra industria láctea, teníamos que arrancar nuestras vides, incluso pretendieron que arrancáramos hectáreas de olivos, y si no los arrancábamos, por lo menos que no pudiéramos venderlo. En todo aquello, en ese sector primario del campo, de la industria básica, la industria pesada, en que éramos fuertes, nos hicieron renunciar a ello, pero para beneficiar a otros. ¿A quién? A los holandeses, claro, a los pesqueros franceses, a las industrias alemanas. Y a cambio dijeron, bueno, les vamos a dar una serie de ayudas, pero nosotros no queríamos vivir de la mendicidad. Y es verdad que vino mucho dinero de Europa. Hubo muchos planes FEDER, muchos planes... ¿Funcionó? Funcionó. Las carreteras, nada más, sí, las infraestructuras, porque aquí cientos de miles de millones que han venido de Europa están en este momento achatarrados en galpones de esos maravillosos polideportivos que nunca se abrieron, en una ciudad de la cultura que es absolutamente el disparate, es la ciudad de la locura, le he llamado yo siempre. Es decir, o sea, en paseos marítimos que han quedado muy bonitos, pero espérate un momento, había que sanear las rías antes. Claro. Es decir, aquí ha habido un despilfarro brutal con esos medios, y sin embargo ha sido a costa de arruinar nuestra industria sector primario. Completamente. Sector primario. Y eso fue un gran problema, es decir, había que haber entrado en negociar de otra manera, es decir, no, mire usted, yo entro aquí, pero vamos a hacer una compensación. Usted me va a permitir que en lo que yo soy fuerte, yo pueda vender mis productos agrícolas a Francia, al resto de Europa. Me va a permitir que mi pequeña industria la pueda mantener, porque al final se produce, si no, lo que quisieron desde Alemania y de Francia, que fue diseñar España un país de servicios, claro, un país donde ellos venían a jubilarse a sus hoteles o al turismo, donde una España, como se ha dicho, de camareros, con todo el respeto, estoy queriendo decir una España de turismo nada más, que menos mal que no nos hicieron cerrar el turismo, menos mal, al menos nos ha quedado esa gran industria, pero claro, eso es una industria de una dependencia brutal del exterior, porque ya sabemos que en cuanto surge una competencia en lugares donde pueden tener precios más baratos, donde el clima pueda ser similar al de España, pues te puedes quedar de noche a la mañana que tu única fuente de ingresos o la más importante se venga abajo. Nosotros lo que decimos es que aquello ya se hizo mal, y ahora lo que hay que hacer es defender en Europa una posición de mayor soberanía, de mayor respeto hacia España, hacia nuestras posiciones, y lograr que podamos recuperar una posición tanto en Europa como en el resto de organismos internacionales, donde España tenga el peso que se merece por su población, por su historia, que es muy importante, sí, el peso histórico que tiene España, y no permitir, pues ya digo, que sea arrinconada a un país de tercera. Es que estamos arrinconados. Estamos olvidados y arrinconados. ¿Estamos totalmente arrinconados o no? ¿A ti qué te parece? Me parece que sí, y además me parece que, y ahora voy a decir algo que a algunos tal vez les choque, en gran parte por culpa nuestra. Claro. Porque claro, no nos hemos defendido y no nos hemos respetado nosotros mismos como para pedir que nos respete. Imaginémonos en un organismo internacional que España levante la voz y que le exija a Francia y Alemania que respeten a España, y que se dé la vuelta a aquel representante y le diga, oiga, empiece usted por decir que, por ejemplo, los presidentes regionales que tiene usted respeten la ley y no den golpe de Estado, que respeten a la monarquía, que no quemen su bandera. Empiecen ustedes por exigirse respeto a sí mismos dentro de sus fronteras, para luego poder que nosotros les respetamos después. Cambio climático o defensa del medio ambiente, que son dos cosas completamente distintas, porque yo creo que en este momento el medio ambiente no existe nadie que no esté a favor de que no esté degradado y que todo se esté... Claro. Pero de ahí a que el cambio climático es otro tema, porque aquí tenemos a punto de cerrar Endesa, que está en Puentes de García Rodríguez. Sí, sí. Endesa, la térmica de las Puentes. Sí, sí. Bien, va a provocar
un Pues caos de 800 800 o 900 personas, claro. totalmente, con todo, ya no solamente eso, sino el cierre de la térmica, más todos los transportistas, es un desastre para la comarca. Pero sobre todo, les habían garantizado que hasta el 2030 eso no se iba a tocar. Y ahora, de la noche a la mañana, pretenden echar el cierre. ¿Tú cómo ves esto? Porque esa transición, de repente, sin transición, o sea, de pasar del carbón a las energías renovables, que si quieres luego me las cuentas, a ver, a lo verde, que están diciendo ahora, sin, de la noche a la mañana, cuando China, en este momento, está echando toda cantidad de barbaridades. ¿Pero qué pasa? Los datos están ahí. Si es que hay nosotros llamamos que es el camelo climático. Mira, hace nada, recordarán los espectadores, que hace nada, hace muy poquitos años, hablaban del enfriamiento del planeta, que nos íbamos a congelar, que iba a venir una gran glaciación. Después pasaron al calentamiento global, que nos íbamos a quemar vivos, que todo iba a ser un desierto, a la desertización del planeta. Después, como vieron que en invierno hacía frío y en verano hacía calor, lo que ha hecho toda la vida, más o menos, pasaron a que ya no es ni el enfriamiento ni el calentamiento, es el cambio climático. Y luego ahora están ya en la emergencia climática, y mañana será pues no sé, el apocalipsis climática. Y mientras tanto, un montón de gente viviendo del cuento, yendo a grandes convenciones en los hoteles de 5 estrellas, con los mejores cochazos. Oye, ¿eso quién lo paga? Eso lo pagamos todos, los españoles. Aquellos a los que nos dicen que el diésel de nuestros tractores, o de nuestros camioneros, o de aquel que se compró con mucho esfuerzo, como es mi caso, que que tengo un diésel también, pues ahora ya no podemos ir en diésel y nos obligan a que no podemos, en qué podemos viajar, en qué no, qué podemos comer o no. Ese camelo climático. Y como muy bien decías, eso no significa, y mucho menos, que frente a estos ecologetas, que es lo que son, unos caraduras del falso ecologismo, están los conservadores, los conservacionistas, los que de verdad creemos en el medio ambiente de verdad, en el mundo natural, y que disfrutamos una montaña, un mar limpio, una playa limpia, un aire limpio, los que queremos un planeta limpio. Pero eso queremos que lo decidan los gobiernos, pero basándose en datos científicos. Por ejemplo, voy a Endesa. ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué va a tener que cerrar? Va a tener que cerrar porque se lo han impuesto prácticamente. Cuando pusieron el céntimo ecológico, que le cuesta un 7% de gastos a Endesa, cuando le impusieron los derechos de emisiones hasta unos niveles que España no podía aceptar, y todavía los siguen elevando, esos derechos de emisión, hace inviable un proyecto económico como este. Cuando además esta empresa hizo un esfuerzo muy grande, de muchos millones de euros, para intentar adaptarse a la normativa que había para bajar las emisiones, pues al final es porque están de espaldas al progreso. Todos estos políticos al final hacen demagogia. Lo que tienen que hacer es sentarse con el sistema energético español y buscar lo que propone Vox. Vox propone un mix energético, es decir, que España no sea dependiente exclusivamente de un tipo de energía. España tiene grandes problemas porque no tenemos petróleo, porque sí tenemos sol, es verdad, pero el sol no es una energía permanente hasta que no se aprenda cómo acumular esa energía. Por tanto, hay muchas épocas del año, y aquí en Galicia se puede ver, donde no habría energía solar suficiente, donde la energía eólica no es suficiente. Hace falta tener un mix, es decir, un panorama de energías, un plantel de energías, un plan. Y esto hay que hacerlo sin demagogia. Y yo aquí pongo encima de la mesa incluso la energía nuclear, que parece que es un gran tabú. Claro, ¿por qué no? Claro. Y resulta que la energía nuclear está demostrando en muchos países. Alemania, por ejemplo, en esa demagogia de Merkel, llevó a cabo el cierre urgente de la mayoría de las centrales nucleares que tenía. Ahora venga a quemar carbón. Oiga, eso contamina muchísimo más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar que la energía, tener una suficiencia energética en una nación, es una condición imprescindible, irrenunciable para tu propia soberanía. Una nación sin energía está abocada al fracaso. Por tanto, no podemos seguir dependiendo en exclusiva del gas que nos viene de Argelia. No podemos seguir haciendo la demagogia de decir no a la energía nuclear y que nos esté entrando por los Pirineos la energía eléctrica que le sobra a Francia, que viene de centrales nucleares, o tener que estar comprando la energía a Marruecos. Lo que tenemos que hacer es intentar tener autosuficiencia energética, aprovechándonos, por supuesto, en la medida de lo posible, de todo lo que sean energías renovables, energías no contaminantes, pero teniendo en cuenta que esas energías es muy difícil que puedan cubrir el 100% de nuestra necesidad energética. Y otra cuestión tan importante como la energía, como hablar de las fuentes de energía,
es hablar de que hay que concienciar realmente en la bajada del consumo. Derrochamos una cantidad de energía brutal y hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo en cuestiones de tráfico, invertir en grandes vías de comunicación, invertir en infraestructuras que nos permitan en las ciudades evitar los colapsos de circulación, es evitar mucho consumo de energía, evitar que en los hogares la política de dejar todo encendido, las calefacciones, las luces. Nosotros al final tenemos que concienciar, y eso es parte de la educación que hablábamos antes, concienciar a los españoles que la mejor energía es aquella que no se consume. Y dime una cosa, ¿la energía, la clave sería la base, la energía nuclear? Nosotros pensamos que hay que hacerlo sin miedo, con todo lo que significa la energía nuclear. No estamos hablando de la época de las centrales nucleares, claro, del Chernóbil, ¿no? Estamos hablando de centrales nucleares de última generación, que tienen unos niveles de seguridad altísimos. Es verdad que hay una parte de la energía nuclear que aún no está resuelta, que son los vertidos, los residuos nucleares, que todavía no se ha encontrado una fórmula eficaz para su recuperación, o por lo menos creo que es técnicamente muy costosa. Hay que seguir invirtiendo en fuentes alternativas de energía, pero mientras tanto la energía nuclear puede ser una gran solución, porque una central nuclear evita millones de toneladas de contaminación al aire, y que establecida en lugares con seguridad sísmica, que no estén pegadas al mar como la japonesa, con riesgos de maremotos, pues puede ser una fuente, y luego con las medidas de seguridad importantes que tienen que tener para evitar atentados terroristas y este tipo de cuestiones, pero puede ser una fuente de energía muy saludable, una fuente de energía muy rentable, que haría bajar realmente el coste de la factura, que eso es otra cosa que no podemos olvidarnos. La factura de la luz, la factura energética es altísima. ¿Cómo es posible que el 60% de la factura de la luz vaya en primas a las renovables, bueno, en ayudas a las renovables, que sigue habiendo? Claro. Han garantizado un 7 y pico por ciento para las renovables, por mucho que digan que se suprimieron las primas. ¿Y cómo es posible que todo esto se lo esté llevando en impuestos? Más del 60%, que es una barbaridad. Es terrible, porque es que entre los impuestos, entre pagar las energías renovables que no están siendo rentables, al final pagamos la energía más cara de toda Europa. Claro. Y es una auténtica barbaridad, porque tenemos que pensar que la energía no es solo que también la calidad de vida, es que es el progreso, es que la energía depende de las fábricas. Todas estas empresas, nosotros hemos abogado y hemos defendido a que esas empresas de un alto consumo eléctrico tienen que tener un tratamiento especial en los impuestos, tienen que tener alguna ayuda, porque depende de ellas la producción, los puestos de trabajo. En fin, tenemos que lograr una energía más barata, y la energía nuclear ayudaría a rebajar y bajar los impuestos. Y bajar los impuestos, que eso buena falta hace, pero claro, para bajar los impuestos hay que rebajar el gasto político innecesario. Porque en esta fiesta que se han montado, que nuestro presidente denomina el estado del bienestar de los políticos, cuando queremos defender el estado del bienestar de los españoles, cuesta muy cara. Tanto coche oficial, tanto sueldo, tanta moqueta, tanto despacho, tanto organismo inútil, tanto empresa inútil, al final es un gasto político, y tanta subvención y tanto chiringuito, es un gasto inútil brutal que hay que conseguir que se pueda bajar, suprimir y por tanto bajar los impuestos. Estamos llegando casi al final de la entrevista, pero no quiero perderme una cosa muy importante, además tú como jurista y como especialista en el tema. Cadena perpetua o cumplimiento íntegro de las penas o prisión permanente revisable. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos escandalizados todos los españoles cuando vemos que un terrorista ha matado a 5 personas y está en este momento dando conferencias en terrible, las conferencias. Terrible. ¿Y cómo es posible que veamos que por ejemplo, el otro día, que la condena para el asesino del señor que iba con los tirantes de la bandera española... De Víctor Lainez. Efectivamente. Que, por cierto, somos acusación popular en eso. Sois acusación popular en eso. ¿Y cómo es posible que no se cumplan jamás las penas íntegramente? O que quienes dan un golpe de Estado, Javier, ya estén saliendo a la calle o vayan a salir estas Navidades. Estas Navidades. Pues porque es algo inaceptable. Es inaceptable porque además los españoles vemos esa diferente vara de medir. Es decir, es un Estado que ha pasado de ser un Estado que quería ser garantista a ser un Estado protector del delito. Porque al final, los que hemos estudiado Derecho, lo primero que te enseñan cuando hablas del derecho penal es que la pena tiene una doble función. La punitiva, es decir, castigar al culpable, y la función de prevención o disuasoria, porque le estás diciendo al que todavía no ha delinquido: no robes, no mates, porque te vas 30 años o te vas el resto de tu vida a la prisión.
y eso tiene un efecto disuasorio. Pero cuando las penas no son realmente eficaces, cuando las penas son una broma comparado con la gravedad de los delitos, pues no desincentiva al delincuente, porque ante el castigo, claro, y todos lo aprendemos de pequeño, cuando tu padre te dice, como vuelvas a tocar eso, te pues llevas no claro, un cachete, o te vas castigado a tu cuarto, o te quedas sin ir al cine, o te quedas sin no sé qué, entonces ante el miedo al castigo, tú obedeces. Pero el problema es que hemos puesto a los delincuentes demasiado fácil. ¿Nosotros qué proponemos? Pues que los delitos de máxima gravedad, la pederastia, la reincidencia en violaciones, los asesinatos reincidentes, todo este tipo de delitos, el terrorismo, por supuesto, las grandes mafias, los grandes directivos de las grandes organizaciones criminales, los capos, tienen que tener penas de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque si salen a la calle vuelven a poner en riesgo los violadores. Todas estas del feminismo supremacista que dicen que tanto protegen a la mujer, cuando yo les digo en los debates, pues apóyennos a que haya prisión permanente, no revisable, es decir, cadena perpetua, porque lo que es permanente no puede ser revisable, porque o es revisable o es permanente. Cadena perpetua, que no vuelvan a ver la luz del día. Y por supuesto, el tan manido tema de, hombre, al menos que cumplan las penas, porque aquí el gran problema es que todos vemos, se comete un delito y dicen, ha sido condenado a 2000 años de cárcel, terroristas de ETA, a los 10 años está en la cárcel. Por eso, ¿cuánto es el máximo cumplimiento en este momento de una pena en España? Claro, nosotros estaríamos hablando en teoría de 40 años, pero lo que nosotros decimos... Pero en la práctica no es así. En la práctica... No, bueno, es que en la práctica estamos poniendo un ejemplo de criminales que a los 5 años han salido a la cárcel. Es que es un escándalo. Es que la vida... Bueno, la famosa doctrina Parot lo que intentó evitar es que lo que se llama el delito gratis. Es decir, que un delincuente que había asesinado a una persona tuviera 15 años de prisión. 2, 17. 3, y cuando llevaba 8 asesinatos, ya le salían gratis porque nunca cumplía más pena. Nosotros decimos, no, usted cumple la pena íntegra. ¿La pena íntegra qué quiere decir? Pues que si le han condenado a 2000 años, usted cumple los 2000 años. Ah, que no va a vivir, pues ¿qué se le va a hacer? Y luego cuando algunos nos dicen ese discurso falso, es que la Constitución no permite la cadena perpetua. ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún lado la Constitución. Dice que las penas habrán de orientarse a la reinserción. Claro, orientarse es intentar que sean... Pero oiga, cuando es un violador múltiple que vuelve a salir a la calle y hay un riesgo altísimo de que vuelva a violar, o un asesino que vuelva a matar, pues no se puede reinsertar, oiga, porque pone en riesgo su vida. Y los que lo duden es que probablemente, desgraciadamente, no han tenido que sufrir en sus carnes. Pero eso no tenéis el apoyo de ningún grupo. No, lamentablemente no. Como en tantas otras cosas, Vox se encuentra solo. Pero sí sabemos que la inmensa mayoría de los españoles vería muy bien el hecho de que en España determinados criminales de altísima peligrosidad no volvieran a salir nunca más a la calle. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Cuéntame, ¿cómo veis al Partido Popular ahora mismo? Bueno, lo vemos como un partido que ha perdido todos los valores, todas las razones por las cuales algún día tuvo alguna razón de ser. Es un partido que está anclado en el poder, un partido cuyo único interés es mantenerse en el poder, y cuando no tienes valores, cuando no tienes principios, cuando solo te mueves por el poder, pues desgraciadamente te conviertes en un partido acobardado, un partido atemorizado por el qué dirán, por si les señala a la izquierda y les llama fachas, o si les llama antidemócratas, o cualquier amenaza que a ellos les supone el que les puedan señalar, les pone muy nerviosos. Y desgraciadamente es un partido que ha ido aceptando, a la vez que iba renunciando a valores y a principios, iba aceptando las imposiciones de la izquierda en materia de ideología de género, en materia de memoria histórica, en materia de inmigración ilegal. Y luego es un partido que desde su propio origen, y ahí no ha cambiado nada, se ha sentido feliz y contento con cosas como hablábamos hace un momento del sistema de las comunidades autónomas, porque ha colocado a un montón de gente y no lo quiere cambiar. Así que es un partido político que desgraciadamente no le está haciendo mucho bien a España, y que creemos sinceramente que bueno, por eso tantos votantes del Partido Popular están abandonando el Partido Popular y están buscando opciones donde crean que se siguen defendiendo esos valores en los que creyeron algún día. A mí me hace gracia el ver que Mariano Rajoy, que siempre ha sido un gallegazo, se olvidó de que en Galicia hay meigas y se olvidó de que en Galicia hay meigallos. Entonces él, en su insensatez, porque ahora está demostrando que fue un pelín, iba a decir insensato,
dijo aquella famosa sentencia en un meeting muy grandilocuente, donde dijo, pues ¿saben lo que les digo? Que los liberales y los conservadores que se vayan. Que se vayan. Los liberales yo no sé por dónde andan, porque en realidad no sé por dónde andan, pero desde luego los conservadores sí se fueron. ¿Es Vox el Partido Conservador Español? Bueno, nosotros las etiquetas sobre qué es Vox, si es de derechas, de izquierdas, conservador, liberal, nosotros decimos que Vox es un proyecto político en el que caben conservadores, nuestro presidente lo define muy bien, caben conservadores, caben liberales, caben personas que vienen de la derecha, personas que vienen de la izquierda, porque cuando tienes un partido que lo que defiende es el sentido común, cuando tienes un partido que lo que defiende es un conjunto de valores y de principios, creemos que eso no es patrimonio ni de los conservadores ni de los liberales. Bueno, alguien me dice, ¿usted es conservador? A ver, conservador, querer conservar la patria, querer conservar la familia, querer conservar la libertad, pues seré conservador. Liberal, hombre, pues liberal es defender la libertad de educación, la libertad de hablar lengua, la libertad de la economía, pues seré liberal. ¿Es de derechas que los hospitales o que las carreteras funcionen y tal? Pues seré de derechas. ¿Es de izquierdas que haya políticas sociales? Pues seré de izquierda. No, lo es sentido común. Es sentido común. Sentido común. Javier, yo te agradezco una barbaridad. Ya tengo por aquí muchos mensajes diciendo que ya se acaba, que ya se acaba, que ya se acaba. Tenéis que iros. Tenemos que marcharnos. Te agradezco mucho que hayas venido aquí al plató del Toro por los Cuernos. Yo creo que has cogido el Toro por los Cuernos. Sí, aquí lo cogemos siempre. Lo cogemos de frente. Te agradezco muchísimo que hayas venido a Ferrol. Vuelve a Ferrol. Gracias. Ya sabes que es una ciudad preciosa y única en el mundo. Única en el mundo, única en el mundo. Tengo alguna visita pendiente porque quiero ir a visitar a la Armada, que no me ha dado tiempo de hacerlo en este viaje, así que espero que pronto pueda estar otra vez por aquí, y de verdad que ha sido un placer y os agradezco, y lo que digo siempre con los medios de comunicación, que como el vuestro, gracias porque vuestra labor social, que es defender un derecho fundamental, que es el de la libertad de información, del pluralismo, de la opinión, darle voz a todo el mundo que tenga algo importante que decir, y que al final sean los espectadores los que juzguen libremente. Eso se llama el periodismo, eso es la libertad de información, la libertad de opinión, y yo os agradezco que sois portavoces de ese periodismo de verdad. Pues muchísimas gracias a ti, Javier, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y ya lo saben, hasta el próximo miércoles, si es que quieren.